Semanas atrás publiqué un video acerca de las baterías Blade de BYD, que básicamente es el mayor fabricante de coches eléctricos en el mundo en la actualidad. Lo cual es muy loco porque en 2011, cuando Elon Musk estaba contestando una entrevista, le preguntaron sobre BYD y reaccionó de esta forma. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I don't think they have a great product. Sí, se reía, y eso me recuerda mucho a la reacción que tuvo Steve Ballmer cuando le preguntaron por el iPhone justo después de que lo lanzaron, y también se reía. $500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world. Claro, las cosas han cambiado un montón entre 2011 y 2020. Ahora, BYD no solo es el mayor fabricante de coches eléctricos en el mundo, el tipo de coches eléctricos es una conversación distinta, pero es la compañía que más coches eléctricos está fabricando ahora mismo en el mundo, y han pasado de hacer estos vehículos súper feos, honestamente ahí no queda más que darle la razón a Elon Musk, eran muy feos, después pasaron a copiar diseños de otras marcas, y ahora están presentando este coche, es el Han EV. ¿Y qué tiene que ver las baterías Blade, que de las que hablaba semanas atrás, con el Han EV? Bueno, el Han EV es el primer coche eléctrico de BYD que va a usar las baterías Blade con toda la tecnología que eso conlleva. Lo de la seguridad, lo de que las celdas, en vez de ser pequeñas como baterías o ser de una forma como más de baterías tradicionales, son como hojas alargadas que pueden ser muy cortas o muy largas dependiendo de las necesidades, y que supuestamente duran un montón de kilómetros y que no hace falta cambiarlos y demás. Pero lo más importante de las BYD Blade, y es que supuestamente cuestan menos de $100 el kilovatio hora en el proceso de fabricación. Eso es muy importante porque tanto Tesla como BYD están en esa guerra de lograr que las baterías bajen mucho de precio para intentar conseguir que el costo total de un coche eléctrico sea lo más similar posible a el equivalente en un coche de gasolina. Entonces, por todos estos motivos, el Han EV es muy interesante, además de que va a ser introducido aquí en Europa relativamente pronto. Se supone que se va a empezar a vender a partir del 2021, y que podría también perfectamente llegar a Latinoamérica, donde BYD de hecho tiene bastante presencia, y sería en Latinoamérica uno de los primeros coches eléctricos de lujo que se venderían en la región, lo cual también es sumamente interesante. Entonces, veamos qué es lo interesante del coche, qué es lo que le falta, qué es lo que hace bastante bien. Hablemos del precio, autonomía y demás. Empezamos. Ok, la primera razón por la cual para mí el BYD Blade es tan interesante no tiene tanto que ver con autonomía, con costos, sino que tiene que ver con el hecho de que no es un SUV, donde aparentemente todo el mundo quiere competir ahora mismo, sino que es un sedán de lujo. Y de hecho no solo es un sedán de lujo, sino que han decidido en BYD que quiere ser una especie de statement. Quiere ser el hola, aquí estamos y lo vamos a hacer muy bien, y de hecho lo hacemos mucho mejor que el resto. Y es normal que BYD quiera hacer eso porque ahora mismo hay una especie de frente muy amplio de compañías en China que están tratando de hacer vehículos eléctricos buenos, que sean no solo capaces de competir contra Tesla, sino que sean capaces de competir también con otros vehículos de motor de combustible, como de marcas alemanas, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer un SUV relativamente barato que compita contra el Kona, o que tal vez compita contra el Model Y, que aún no llega a Europa, han decidido hacer una berlina de lujo, que es honestamente sumamente bonita, y que en términos de coches eléctricos compite contra el Tesla Model S, pero que por el precio que tiene podría de alguna forma como emparejarse con el Model 3, y hablaremos de los precios un poco más adelante, pero es sumamente bonita. De hecho, a mí me sorprende porque no es algo que estamos acostumbrados a ver de parte de BYD. Esto tiene que ver con el hecho de que la compañía está renovando mucho el equipo de diseño interno. La gente que se dedica a hacer estos coches es completamente distinta a la gente que los hacía antes, y definitivamente se nota. El frontal es súper bonito, tiene este como arreglo de luces LED que se encienden de una manera muy armoniosa cuando te acercas al coche. No sé si esto va a funcionar o se va a ver igual de bien en 10 años como ahora, pero al menos es bonito y es distinto a lo que otras marcas están haciendo. Es rojo, y el tema del rojo, ya vamos a hablar más sobre el rojo, pero es rojo y es un rojo muy imponente. Rojo vermellón, que es como la marca lo describe, ya vamos a hablar más acerca de eso. Es grande, es un coche grande, es una berlina de lujo. Tiene cosas muy interesantes como lo de las manetas, las manijas, como lo digan. Para abrir el coche funciona igual que el Model S
aparece, o sea, sale, que es súper bonito y me encanta ese detalle, pues han decidido copiarlo tal cual y cuando el coche está cerrado, pues se pegan a la carrocería, lo cual está muy bien. Ahora, hay cosas que no están tan bien, por ejemplo, no tiene frunk, no tiene maletero delantero, si lo abren está cubierto y ya voy a explicar por qué pasa eso. En el interior, bueno, los asientos son también rojos y son rojos vermellón. Habrán personas que les parezca esto lujoso, bonito, llamativo. Yo no estoy en ese segmento. Yo creo que los interiores deben de ser lo más minimalistas posible, por eso me gusta tanto el del Model 3, pero es un tema personal. Hay gente que les encanta los asientos de cuero, napa, rojos con la costura en diagonal, tal y como lo tiene el BYD Han EV. Claramente está ultra segmentado y ultra dirigido a gente con mucho dinero, a gente en un segmento alto, y claramente está diseñado para decirle al mundo, ya no hacemos coches feos. Esto es muy claro. En el interior, además de los asientos y de este diseño tan imponente y lujoso, tiene una cosa que a mí, honestamente, no me gusta, pero que me imagino que a mucha gente le va a parecer muy interesante y hasta diría que impresionante. Y es que la pantalla central gira. Puedes tenerla en horizontal como el Model 3 o puedes tenerla en vertical como el Model S o el Model X. A mí no me interesan ese tipo de gimmicks porque se tienden a romper. Entonces este coche, cuando pierda garantía y el motor que hace que esta pantalla grande gire deje de funcionar, pues vamos a tener un montón de problemas y a un montón de dueños quejándose porque la pantalla, que es un elemento fundamental del interior del coche, no está funcionando bien. Esto es como los móviles que le sale la cámara. Uno va a tomar una foto y en vez de tener una cámara frontal en el propio teléfono, la cámara salta. La primera vez que lo ves es gracioso e impresionante. Después de que tomas 10.000 fotos, el mecanismo inevitablemente se va a romper y el teléfono no va a estar en garantía. Pues siento que es un poco lo mismo. Y sobre el frunk, ¿por qué está cubierto si el maletero delantero no debería tener nada? Porque es un coche eléctrico y los motores están en los ejes. Porque el Han no solo es versión eléctrica, también tiene una versión híbrida enchufable. BYD sigue haciendo coches con motor de gasolina por el motivo que sea. Supongo que por un tema de economía de escala y porque ganarán todavía mucho dinero haciendo coches con motor. Y en este caso, pues han decidido no solo hacer esta como declaración de intenciones en el mundo de los eléctricos, también en el mundo de los híbridos enchufables. Dicho todo esto, me resulta un coche bastante interesante en términos de diseño y en términos de intenciones de una marca que quiere diferenciarse definitivamente de otras marcas que vienen de China, que otras marcas que vienen de Asia y que quieren demostrarle al mundo, que quieren demostrarle a Europa que las berlinas de lujo no solamente se pueden hacer bien en Europa, donde tienes a Audi, a BMW, a Mercedes-Benz, inclusive a Peugeot y a Renault haciendo coches de lujo que a mucha gente le gusta. Aquí tienes una cosa bonita, honestamente bastante bonita, salvo el rojo de los asientos, pero eso es un tema personal. Antes de continuar, si les está gustando este tipo de vídeos, les pido un pequeño favor. Suscríbanse, no cuesta nada, es darle clic al botón de suscribirse. Y si les gusta este tipo de temas, darle clic al botón de like porque así sé que les está gustando y hago más vídeos sobre estos. Y si quieren saber más sobre temas de coches eléctricos, no dejen de seguirme en redes sociales. Soy @earcos en Twitter y en Instagram. Continuamos. Entonces, en términos de versiones del Han EV, ¿qué opciones hay? ¿Cuántos diferentes modelos puedo elegir? Básicamente son 2, lo cual a mí me parece bastante bien que lo hagan así. Solo hay 2 modelos, a diferencia del Xpeng, que había 3 modelos por cada categoría y eran 9 diferentes configuraciones. Aquí solamente hay 2 posibles configuraciones, si nos ceñimos únicamente al modelo eléctrico y no al híbrido enchufable. Hay el de autonomía estándar, que tiene una batería de 65 kWh, y el de gran autonomía, que tiene una batería de 77 kWh. El de 65 kWh es similar al Model 3 Standard Range Plus, un poco en términos de capacidad de la batería, y de hecho el del gran autonomía pues es prácticamente igual a la batería que tiene el Model 3 de gran autonomía, que es 75 kW. El de BYD tiene 77 kW. Pero hay un problema, y en mi opinión es el primer gran problema que tiene el Han EV, y es las autonomías reales del coche. Si leen muchos artículos que se están publicando acerca de este vehículo en diferentes medios y en algunos otros canales de YouTube, están hablando de autonomías de 506 kilómetros para la versión de autonomía estándar, que es altísima, y de 660 kilómetros para la versión de gran autonomía, que es una salvajada. Con una batería de 77 kWh, al conseguir una autonomía real de 660 kilómetros, bueno, entonces estaríamos hablando de una revolución y estaríamos sacando energía de donde no hay, y entonces de nuevo tendríamos que hablar de las leyes de la termodinámica. No voy a hablar de eso. ¿Qué pasa? Que esto ya lo hemos hablado antes, tanto en el vídeo del Xpeng como en el del A-Ways, que el ciclo o la metodología para decidir qué autonomía tiene el coche en China es una metodología que está caduca y que no vale y que no funciona en la actualidad porque es demasiado optimista. Es tan optimista que es irrealista, que se llama NEDC. El ciclo de homologación
comparación de autonomía más realista, en mi opinión, y no en mi opinión, yo no tengo por qué opinar sobre esto porque no soy un experto, pero en la opinión de muchos expertos es el ciclo EPA, que es el que se usa en Estados Unidos, que es, en mi opinión, y de hecho es más realista que el ciclo que se está usando aquí en Europa. Entonces, como en otros videos he explicado, hay una forma de convertir la autonomía basada en el ciclo NEDC al ciclo EPA y así sacar la autonomía real de estos vehículos. En el caso de la versión de autonomía estándar, de estos supuestos 506 kilómetros, la realidad son unos 353 kilómetros, un poco más para arriba, un poco más para abajo. La conversión no es del todo exacta, hay un margen de error del 10-15%. Y en la versión de gran autonomía, la que tiene la batería de 77 kWh, la autonomía real es de 461 kilómetros. Nuevamente, un poco más para arriba, un poco más para abajo, pero ahí está. Y claro, un sedán de lujo que pretende competir contra el Model S, que en su versión más cara no es capaz de superar los 560 kilómetros en condiciones relativamente ideales, no es del todo óptimo, no es la mejor noticia. Hay otra cosa que tampoco me termina de gustar por parte de BYD y es el hecho de que todavía no han dado nada de información acerca de los tiempos de carga del vehículo. Creo que tiene que ver con el hecho que tiene la batería Blade, la nueva tecnología Blade, y me imagino que todavía no quieren revelar mucha de la información por si empiezan a ver decepciones, como empieza a ver con este coche, sobre todo desde el punto de vista de las autonomías. Lo que sí aseguran es que es capaz de pasar del 30% al 80% de carga en la batería en apenas 25 minutos. Esto es con carga con corriente directa, en un cargador rápido no podemos usar superchargers, tendría que ser en un Ionity o en alguno de estos cargadores de Repsol si es que funcionan. Y que se puede recuperar unos 135 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos de carga. No mencionan potencias, no mencionan cuál es la potencia de carga máxima que tiene el coche y que pueden aguantar estas baterías, lo cual esto es un poco como cuando un estudio no quiere que los críticos vean una película antes de que se estrene, o un estudio de videojuegos no quieren que los críticos jueguen el juego antes que se ponga a la venta, porque normalmente saben que viene una decepción. Yo quisiera creer que no vamos a ver algún tipo de decepción con estas baterías Blade de BYD, que resulta que sí, que son muy baratas de fabricar, pero que no se puede hacer carga rápida por encima de, no sé, 150 o 170 kilovatios. Ya veremos. El tema es que no lo han especificado y eso pues deja cuestiones al aire. Hay una cosa más que creo que es importante mencionar con el tema de las variaciones del Han EV, la versión de autonomía estándar y la versión de gran autonomía, y es que el de autonomía estándar, el modelo barato, solamente tiene tracción delantera. No hay forma de elegir una configuración con tracción integral, y no es tracción trasera, sino tracción delantera, muy europeo, pero raro. Yo supongo que tiene que ver con que tienen que también diseñar una versión con un motor de combustión. Si quieres tracción integral en las 4 ruedas, tienes que elegir la versión de gran autonomía, que es la versión más cara del vehículo. También entender que el modelo barato no acelera en 3,9 segundos como el modelo de gran autonomía, el modelo más caro, sí que llega a acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos, un poco para igualar a lo que Tesla está haciendo. Entonces, importante entender esas cosas. Y ahora hablemos de precios. Esta es la segunda parte de la decepción que está habiendo en muchos lados con relación a BYD, y ya voy a explicar por qué. El modelo barato, el modelo de autonomía estándar, cuesta 45.000 euros, y el modelo caro, el modelo de gran autonomía, cuesta 55.000 euros, que si lo comparas con el Model S, definitivamente son mucho más baratos, pero las prestaciones pues no lo son. Donde creo que es interesante compararlo es con los precios del Model 3. Entonces veamos la tabla de comparaciones con el Model 3. Aquí es interesante en el sentido de que el Model 3 Standard Range Plus cuesta 49.000 euros sin ningún tipo de ayudas, y el modelo también Standard Range del BYD Han EV cuesta 45.000. Son 4.000 euros menos por conseguirte un sedán de lujo en comparación a un Model 3. En la versión Long Range, pues el Model 3 cuesta 58.000 euros, el Han EV cuesta 55.000. También una diferencia no tan grande entre un coche y otro. Si hacemos la comparativa con el Model S, pues la cosa cambia un poco en el sentido de que los precios son significativamente distintos, pero la autonomía es también significativamente distinta. Entonces, aunque un Model S Long Range, la versión más barata, cuesta 82.990 euros aquí en España, y la versión cara del Han EV está en 55.000 euros, la diferencia entre autonomías de un coche y otro son significativas. Pero también hay una cosa que deberíamos de hablar cuando estamos comparando al Han EV con Tesla, y que no tiene que ver tanto con números, sino que tiene que ver con prestaciones. Entonces, hacemos una comparativa entre el Tesla Model 3 o Model S, da igual que Tesla, con el BYD Han EV. Entonces aquí empezamos a ver uno que otro problema. Primero, Tesla tiene una red de carga que está en todo el mundo, en todos los lugares donde opera, y que es inigualable. Ninguna otra marca de ningún
ningún otro fabricante, de ningún otro modelo de coche eléctrico es capaz de igualar a lo que Tesla está haciendo en términos de la red de carga en pues muchas partes del mundo. BYD no tiene red de carga, no solo no tiene red de carga, sino que no es parte del consorcio de Ionity, o al menos no lo es ahora, y no tiene ningún tipo de esfuerzo en relación a redes de carga en ningún lado donde opera, o al menos en ningún lado en Europa o en América Latina, que es donde a nosotros nos interesa, como a ustedes como audiencia y yo haciendo estos vídeos. La siguiente parte de la comparativa, que también creo que deberíamos de considerar a la hora de mirar precios entre un coche y otro, es el tema del software. Sabemos que Tesla tampoco tiene paralelo cuando se trata de innovación de software. Tesla está muy por encima de cualquier otro fabricante, no solo de BYD, sino en general. BYD dice tener un sistema operativo que nadie ha visto, o al menos nadie ha visto todavía, o que nadie ha probado a fondo, como hemos probado muchas personas el sistema operativo de Tesla, y en términos de asistencia en la conducción, dicen tener ciertas características, pero nada que sea diferente a lo que ya se puede conseguir básicamente en cualquier fabricante de cualquier coche en la actualidad. Es mantenerte en el carril, el tener el control de crucero adaptativo, que se mantiene a cierta distancia del coche de enfrente, y tampoco mucho más. Puede ser que haya algún tipo de asistencia para cambiar de carril, pero nada espectacular y nada tan sofisticado como lo que está haciendo Tesla con el autopilot. Con todos sus fallos o no, Tesla está haciendo cosas muy sofisticadas con el autopilot y tiene una actualización constante del software, que en el caso del BYD tampoco tenemos muy claro cómo lo van a hacer. Dice que tiene 5G, pero 5G con asistencia en la conducción que ofrece el HANEB es irrelevante. 5G solamente empieza a cobrar relevancia cuando el coche es completamente autónomo para poder obtener datos inmediatamente y reaccionar en conexión con otros coches. No voy a hablar de eso, pero ahí es cuando el 5G tiene relevancia. Actualmente un HANEB con el software que aparentemente tiene, le podrías perfectamente poner un 3G y sería más que suficiente, o que tenga un módulo Wi-Fi para conectarlo cuando esté cerca de casa y descargar software si hace falta. Y por otro lado está el tema del servicio de postventa. Tesla tiene un servicio de postventa donde opera. En toda Europa tiene un servicio de postventa. Puede que no sea el mejor servicio de postventa de la historia, puede ser que todavía no sea tan bueno como el de las marcas alemanas, por ejemplo, pero tiene un servicio de postventa. Si tienes un problema con el coche, puedes ir a un service center y te lo pueden arreglar. En el caso de BYD, todavía no sabemos cómo va a funcionar ese tema. Sí creo que son tres cosas muy importantes que se deben de considerar a la hora de decidir hacer una compra. Entonces, dejando todo eso claro, volvamos a ver la comparativa del HANEB con el Tesla Model 3. Y en el caso del Standard Range, el hecho de que el Tesla Model 3 es solamente 4.000 euros más caro que la versión barata del HANEB, o que el modelo Long Range es solamente 3.000 euros más caro que el HANEB, pero que tiene una serie de cosas importantes, yo diría que la más importante, la red de supercarga, te hace pensar a cuál deberías de ir si vas a gastarte esa cantidad de dinero. ¿Quieres un super sedán super lujoso? Lo puedo entender, pero es un coche que le va a costar hacer ciertos trayectos sin tener que recurrir a una red de carga que de lejos no es tan eficaz como la red de carga de Tesla, que no funciona tan bien, o que es muy cara, como el caso de Ionity, que aquí en España hay, al momento de grabar este vídeo, hay 2 cargadores de Ionity. Espero que abran más pronto porque urge la competencia. Pero quería mostrar un gráfico más comparativo que me resulta más interesante. Si dejamos a un lado a Tesla y hacemos una comparativa del BYD HANEB, no con otro coche eléctrico, sino con otras berlinas de lujo, la cosa se pone muy interesante. He elegido algunas berlinas de lujo muy populares aquí en España o muy populares en Europa y lo he comparado en precios, únicamente en precios, no hablar de autonomías ni de prestaciones, solamente precios entre el BYD y las demás. Entonces, el BYD se encuentra exactamente en la mitad entre todas estas berlinas de lujo que son muy populares aquí en Europa. El Peugeot 508, pues sí, es el más barato sin duda alguna, pero se puede comprar un HANEB de 45.000 euros que por fuera está no más bonito que un Audi A6 y que es significativamente más barato, ya ni se diga con el Volvo S90, que es el más caro en estos casos. No lo he comparado con un Audi A7 porque creo que no terminan de estar en el mismo segmento. El Audi A7 me parece que es un poco más deportivo y no lo he comparado con el Audi A8 porque creo que se va un poco también. Pero si lo comparas con todos estos coches, que un poco son las berlinas de lujo de las que más se venden aquí en Europa, el HANEB se queda en una mitad interesante. Para una persona que definitivamente quiere comprarse una berlina de lujo y no le importa el tema de la autonomía y no le importa no tener una red de carga como la que tiene Tesla, es posible conseguirlo por 45.000 euros y pues en comparativa con estos coches es interesante. Este gráfico comparativo
alternativo es cuando más interesante me resulta el BYD. También siento que es interesante desde el punto de vista de tienes una berlina de lujo. O sea, imaginémonos una persona que quiere comprarse una berlina de lujo. Imagínate que tú estás viendo este vídeo, quien sea que seas, quieres una berlina de lujo, pero no quieres que tenga un motor de gasolina. El BYD HANEV es una alternativa interesante sin tener que irte a los 80 y pico mil euros del Tesla Model S. Sobre todo, insisto, ahí es cuando me parece que el HANEV es interesante. Y es una forma interesante de introducir un coche muy de lujo, no muy caro, eléctrico, lo cual nos viene bien a todos porque cuidamos al medio ambiente. Así que ese es el HANEV. No sabemos muy bien cuándo entra aquí a Europa, cuándo empieza a venderse aquí en Europa. Se supone que se empieza a vender en 2021 o a principios del 2021, pero no tenemos muy claro ese tipo de cosas. Supongo que más adelante vamos a tener más claro cuándo, una fecha exacta, si va a entrar a España en particular y cuándo entra a España. Y si ojalá, me encantaría que también sea un coche que se vende en Latinoamérica, porque urge coches eléctricos en Latinoamérica que sean muy bonitos. Y el HANEV, con todos los fallos que tiene, sobre todo en términos de autonomía y un poco en precio, es un coche interesante. Y por último, ya que estamos hablando de precios, hay una última sensación agridulce con el tema del HANEV y lo que cuesta. Porque se supone que las baterías Blade, que la tiene este coche, harían que sean mucho más baratos. Pero son más baratos, sí, el coche es barato, el coche no es un coche caro, 45.000 euros por una berlina de lujo, sin duda no es caro, ya que sé que muchos están diciendo, pero Eduardo, ¿qué estás diciendo? ¿Es un coche muy barato considerando lo que tiene? Sí, salvo la autonomía. Y la autonomía creo que es fundamental para justificar un precio. Yo creo que es fundamental que una berlina de lujo como el Model S, como sucede con el Model S, tenga mucha más autonomía. Y ahí es donde siento que hay una sensación muy agridulce con el coche. Pero dicho todo eso, a mí me parece que es un coche bastante interesante y que me encantaría verlo en la calle aquí en España e, insisto, en Latinoamérica. Ojalá poder probarlo inclusive. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y si les está gustando este tipo de análisis sobre la competencia de Tesla o sobre coches, sobre todo todos estos coches eléctricos que están viniendo de China, que son sumamente interesantes y que siento que se van a terminar comiendo el mercado que está dejando a un lado todos los fabricantes alemanes, les recomiendo que vean este vídeo de otro coche eléctrico chino que es interesante, que es el Aways U5, en este caso un SUV que es bastante barato y tiene una autonomía bastante decente. Y eso es todo. Nos vemos muy pronto. Chao.